El presidente Kennedy, un hombre de conocimiento político, pero no científico, impuso el objetivo irrevocable de poner un hombre en la Luna al final de la década de los 60, días después que el primer astronauta de los Estados Unidos haya pasado solo 16 minutos en el espacio, sin ni siquiera completar una órbita alrededor de la Luna. Hemos decidido ir a la Luna en esta década y completar otros logros por su dificultad al ser ejecutados. Nosotros tomamos un riesgo adicional al enfrentar estos retos ante los ojos del mundo entero, pero como lo han mostrado los pasos del astronauta Shepard, este mismo riesgo incrementa la importancia de nuestros logros cuando son obtenidos. La tecnología necesaria para que el cohete Saturno V y un misil intercontinental despeguen es un 95% similar. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite de la historia, llamado Sputnik, en 1957, existía una gran preocupación sobre el dominio espacial por parte de los soviéticos. Se temía que en el futuro ellos podían lanzar la primera arma nuclear en órbita sobre Norteamérica. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer animal, el primer hombre, la primera caminata espacial, la primera tripulación de 3 y las primeras 2 naves espaciales en órbita, la preocupación se convirtió en miedo y luego en horror, al ver a su enemigo mortal superar todos estos retos sin esperanza alguna de poder alcanzarlos. Presidente, el día de hoy un miembro del Congreso expresó su frustración que en los Estados Unidos siempre termine en segundo lugar en la carrera por la conquista del espacio. ¿Cuáles son las posibilidades de que en algún momento los Estados Unidos iguale y sobrepase a los rusos en la carrera por la conquista del espacio? No importa qué tan cansados estemos, nadie está más cansado como lo estoy yo. Es un hecho que va a tomar tiempo y pienso que tenemos que reconocerlo. Los rusos han desarrollado enormes propulsores, los cuales les han ayudado a poner a Sputnik en órbita y a poner el primer hombre en el espacio. Mientras que la vida de aquellos involucrados en este proyecto se conserve, yo espero que podamos llevar a cabo nuestros logros este año, pero estamos atrasados. Si era imposible mejorar los logros de los rusos en la carrera por la conquista del espacio, la cual en realidad era una carrera tecnológica de armamento, ¿cómo podría los Estados Unidos superar la amenaza de un armamento superior? Durante la historia de las guerras, astutos generales que tienen a sus mandos tropas inferiores a las de sus adversarios han utilizado mentiras y engaños como método para conseguir la victoria. En la Segunda Guerra Mundial, filas de tanques inflables fueron puestos a las afueras de Normandía para engañar a las tropas alemanas sobre el verdadero lugar de la invasión. El programa de antimisiles Star Wars fingió pruebas para hacerlo ver más avanzado de lo que en realidad era. La Oficina de Contraloría General de los Estados Unidos dijo que el programa era engañar a la Unión Soviética acerca de la capacidad militar de los Estados Unidos durante la Guerra Fría en los 80s. Era imposible engañar a la Unión Soviética acerca de la capacidad estratégica de los Estados Unidos en 1960 y a la vez decirle la verdad secretamente a 200 millones de americanos. Para que los rusos pudiesen creer que los americanos tienen la capacidad de viajar a la Luna, todo el mundo tendría que creerlo. A la vez, el honor de una nación estaba en juego, mientras que cientos de americanos se manifestaban abiertamente en contra de la guerra de Vietnam. Además, el programa de Apolo ya había gastado billones de dólares. Si el programa no cumpliera su objetivo, sería una decepción enorme, la cual tendría severas repercusiones para el gobierno estadounidense. El costo total del programa, el cual tenía como objetivo poner la primera bandera en la Luna, ajustado a la inflación actual, sería de 135 billones de dólares. Con un margen de ganancia de tan solo un 7%, el gobierno entrega este dinero a los contratistas que sus amigos de la NASA eligieron para llevar a cabo el programa. Si la maquinaria fuese utilizada solo para alcanzar la órbita de la Tierra, como en misiones anteriores, entonces la realización y finalización de otras metas no hubiese sido tan importante, lo cual aumentaría las ganancias de los contratistas. 135 billones de dólares podrían alimentar 2 millones de personas para el resto de sus vidas. También podría comprar 2 millones de casas de 2 cuartos. ¿Cómo se podría mantener en secreto un proyecto de semejante magnitud por tanto tiempo?
La respuesta está 6 años atrás en el asesinato del presidente Kennedy. Tan aparente a una conspiración que el asesino mismo también fue eliminado. Hasta la fecha, la verdad de los hechos todavía queda por descubrirse. Para mantener secreto el fraudulento proyecto de Apolo, solo basta compararlo con el proyecto de Manhattan. La primera bomba nuclear fue creada a principios de los años 40 y tomó un total de 129.500 personas en un periodo de 3 años. Este proyecto siempre se mantuvo en secreto. 25 años después, la tecnología del espionaje había mejorado considerablemente, disminuyendo así el número de participantes de la operación clandestina. Un año antes de la primera misión a la Luna, la NASA lanzó el satélite Tetra, diseñado para simular la información que sería transmitida desde la Luna para que los técnicos en la base pudiesen simular el aterrizaje, tal como los astronautas lo hicieron en sus simulaciones. El satélite supuestamente regresó a la Tierra. De no haber regresado, lo único que tendrían que haber hecho durante el vuelo actual sería repetir uno de los programas con sus variaciones del original, transmitirlo al satélite y luego a Houston. Decenas de computadoras y sus operadores recibirían información previamente realizada, incluyendo la localización, altitud y consumo de combustible de la nave, como si estuviesen descendiendo en la superficie lunar. Si los rusos hubiesen tratado de localizar los tripulantes de Apolo entre los cientos de miles de millas rodeados de la Tierra y la Luna, sería como localizar una canoa en medio del Océano Atlántico. Como el proyecto Apolo estaba compuesto por varios departamentos, con varias localidades alrededor de Estados Unidos, solo unas pocas personas tenían conocimiento de los verdaderos hechos, y por primera vez no había cobertura de prensa independiente para un evento tan histórico. Cualquier fotografía o sonido mostrado al público fue estrictamente controlado por el gobierno federal. Esta documentación siempre ha estado archivada sin ser cuestionada hasta hoy. ¿Quién iba a pensar que lo inaudito no solo podría ser posible, sino una verdad absoluta? ¿Y qué sucedió con las fotografías? ¿Qué nos demuestra? En 3 ocasiones diferentes, nuestra oficina solicitó al Departamento de Relaciones Públicas de la NASA copias de todas las fotos de los astronautas en la superficie lunar durante la misión de Apolo 11. Muchos duplicados fueron enviados. En total, solo se encontraron menos de 20 fotos, incluyendo una investigación directa a los archivos secretos de la NASA, un descubrimiento insólito dada la importancia histórica de este evento. Estas fotografías son las mismas que han circulado años tras años en el aniversario de este acontecimiento. Esto estipula que debido a las extremas circunstancias en las cuales se llevó a cabo esta misión, muchas fotos más pudiesen haberse sido tomadas. También es sorprendente el escaso número de fotos del comandante de la misión, Neil Armstrong. El logro más grande de la humanidad y el logro más grande de un hombre, el cual su primer paso fue presenciado por el mundo entero, está limitado a una fotografía de cuerpo completo en la superficie lunar. Esta fotografía fue tomada por una cámara automática montada en la nave lunar. Tal vez temió a la gran responsabilidad que tendría si esta farsa fuese descubierta. Quizá olvidó que él ha atestiguado ante la autenticidad de este acontecimiento al poner su firma en esta placa creada por el gobierno federal. Luego de 30 años de la realización de este evento, a excepción de la rueda de prensa inicial que sostuvo la NASA y algunos comentarios hechos en los aniversarios del mismo, Neil Armstrong nunca ha hecho una entrevista ante una cámara. Haciendo un detallado análisis a estas fotografías, algunas anomalías pueden ser detectadas con un entendimiento simple del efecto de luz y sombra. Cuando un objeto es iluminado solamente por la luz del sol, como lo muestran estas supuestas imágenes de la superficie lunar, es innecesario el uso de luz artificial. Al mismo tiempo, todas las sombras sobre cualquier terreno serían paralelas las unas a las otras y nunca intersectarían como en este ejemplo. Estas fotos, obtenidas de un archivo auxiliar de la NASA, muestran claramente el uso de la luz artificial. Estas sombras, las cuales se dan a diferentes ángulos,
son evidencia del uso de una segunda fuente de luz. Además de esto, el sol no causaría deslumbres como estos. Solo la luz artificial puede hacerlo. Una vez más, sombras que se interceptan. Una vez más. Y una vez más. Es imposible que esta fotografía fuese tomada bajo luz solar en la luna. En esta imagen, las sombras aparecen tan negras como la noche. Y en esta otra, el astronauta completamente bajo la sombra parece estar alumbrado como árbol de Navidad. O en esta fotografía, del lado de la sombra de la nave lunar. En esta ampliación de una fotografía de Apolo, una roca, probablemente hecha de papel, se encuentra categorizada con la letra C. En impresiones posteriores de la fotografía, la letra desaparece, tal vez borrada con pintura. En esta fotografía, una cruz impresa directamente sobre la imagen debería permanecer siempre encima de los objetos de la misma, y no detrás de ellos, como lo muestran estas imágenes, demostrando claramente la composición de dos fotografías para crear una sola. Al parecer, alguien olvidó hacer un cráter debajo del propulsor, el cual tenía un poder de más de 10.000 libras de propulsión. Durante las pruebas de la nave lunar, existía la preocupación que la nave cayera dentro del cráter creado por el propulsor al descender. Aquí se puede apreciar un dibujo creado por Norman Rockwell, basado en datos y especificaciones científicas. Parece ser que la nave lunar fue simplemente puesta en ese lugar. No hay siquiera un rastro de polvo lunar en las extensiones de aterrizaje. Por consiguiente, todos los viajes posteriores tuvieron como explicación la poca presión atmosférica en la superficie lunar. ¿Qué se puede decir de las estrellas? En la Luna y sin atmósfera, debería observarse un universo jamás antes visto. No obstante, fue escaso el nombramiento de estrellas por parte de los astronautas. Sin duda alguna, la creación de un mural con todas las constelaciones propiamente alineadas en el cielo hubiesen sido virtualmente imposibles. Un astrónomo aficionado hubiese reconocido el más detallado error en medición. ¿Cuál es la respuesta? No hablar acerca de las estrellas, en lo absoluto. En la rueda de prensa posterior a la misión, fue la única pregunta a la cual Neil Armstrong respondió con duda. Cuando usted miró hacia el cielo, ¿podía ver las estrellas sobre la corona solar pese al reflejo de la luz? Nunca pudimos ver las estrellas desde la superficie lunar ni desde el lado alumbrado de la luna sin utilizar artefactos ópticos. No recuerdo haber visto las estrellas mientras fotografiábamos la corona solar. Yo no recuerdo haber visto ninguna. Años después, Michael Collins recordaría haber visto las estrellas de las cuales escribió en su libro titulado Expediciones a la Luna. Al parecer su memoria mejoró a medida que él envejecía. ¿Por qué no aparecen estrellas en ninguna de las fotografías? Simplemente porque la apertura apropiada para el iris del lente estaba casi cerrado para así compensar la luz que provenía del sol. Esta corrección disminuyó el brillo de las estrellas, haciéndolas invisibles. Esta respuesta es correcta. No obstante, no explica el por qué nunca se tomaron fotos de las estrellas con una apertura de lente apropiado para ellas. ¿Por qué pudieron llevar 3 automóviles a la Luna y no pudieron llevar un telescopio? De haberlo llevado, hubiesen podido ver el universo más allá de lo que se había observado. Si hubiesen llevado un telescopio sin haber estado en la Luna, tal vez hubiesen tenido que crear galaxias no existentes, las cuales podrían haber sido desmentidas en el futuro. El costo de 3 automóviles lunares ajustados a la inflación de hoy, casi $60 millones cada uno, a pesar de tener menos partes que un vehículo campero. ¿Pero a dónde iba todo este dinero? Luego está la bandera, ondulante contra el viento, en al menos 2 ocasiones, en una luna inerte y sin atmósfera. Solo podemos deducir que la mayoría de las misiones fueron pregrabadas en lugares secretos por miedo a ser reconocidos por alguna de sus naciones enemigas. El equipaje cargado por los astronautas debió tener su sistema de enfriamiento removidos para permitir el libre movimiento de los astronautas. Por lo tanto, ellos tuvieron que soportar las altas temperaturas de un escenario iluminado.